Capítulo 1. El llamado del silencio. Vivimos en un mundo saturado de voces, una sinfonía caótica donde cada nota compite por nuestra atención, donde cada pantalla, cada notificación, cada opinión ajena se convierte en un ladrón invisible de nuestra paz. Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido tanto acceso a la información, y sin embargo, nunca habíamos estado tan confundidos, tan distraídos, tan fragmentados en miles de direcciones que nos alejan de nosotros mismos. Nos levantamos y lo primero que hacemos es abrir una ventana que no mira hacia el cielo, sino hacia una avalancha interminable de estímulos. Y sin darnos cuenta, entregamos lo más sagrado que tenemos, nuestra atención. El ruido externo se convierte en ruido interno. Esa voz constante que dice que no eres suficiente, que debes correr más rápido, que todos avanzan menos tú, que lo que tienes no basta, que el tiempo se escapa y que tu vida es un reloj de arena roto. Pero lo que olvidamos es que no son las circunstancias las que dictan nuestra claridad, sino nuestra capacidad de filtrar, de discernir, de elegir. No es el ruido el que nos gobierna, es nuestra rendición ante él. Piensa en Abraham Lincoln, rodeado de una nación dividida, atacado por enemigos externos y traicionado por aliados internos. ¿Cómo mantuvo la calma en medio de ese caos insoportable? Se aferró al silencio de su mente, a la claridad de su propósito. Mientras otros gritaban, él pensaba. Mientras otros reaccionaban, él discernía. Y esa capacidad de no dejarse arrastrar por el ruido lo convirtió en un arquitecto de la unión cuando todo apuntaba hacia la destrucción. El ruido no siempre se disfraza de escándalo. A veces llega en forma de opiniones bien intencionadas, de caminos seguros, de voces cercanas que dicen no te arriesgues, no sueñes tan alto, no intentes lo imposible. Edison escuchó miles de esas voces. Ford fue ridiculizado cuando dijo que quería fabricar un coche accesible para todos. Disney fue llamado un soñador ingenuo cuando imaginó un parque donde la fantasía sería real. Todos ellos enfrentaron ruido, y todos eligieron lo mismo, cerrarse al bullicio y abrirse a la convicción interior. Eliminar el ruido no es huir del mundo, es aprender a escucharte más fuerte que a los demás. Es elegir conscientemente qué entra en tu mente, qué ocupa tu energía, qué merece tu enfoque. La claridad no surge en medio de la saturación, la claridad surge cuando te atreves a apagar lo innecesario, cuando filtras lo que no construye, cuando te quedas solo con lo esencial. Mira tu vida ahora mismo. ¿Cuánto de lo que haces cada día responde a tu verdadero propósito y cuánto responde al ruido externo? ¿Cuántas de tus decisiones nacen de tu voz interior y cuántas nacen de la necesidad de agradar, de encajar, de seguir la corriente? El ruido es cómodo porque te permite evitar la responsabilidad de decidir por ti mismo. Pero la claridad exige valentía. Exige mirar el silencio sin miedo. Exige decir no cuando el mundo espera que digas sí. La mente humana es como un templo, y cada pensamiento es una ofrenda. Si llenas ese templo con basura, con distracciones, con opiniones sin valor, tu espíritu se debilita. Pero si lo llenas con silencio, con propósito, con enfoque, entonces tu vida entera se convierte en una oración vivida, en un acto sagrado de claridad. Y aquí está la verdad, la grandeza nunca nace en el ruido, siempre nace en el silencio. Fue en la calma de la celda que Mandela se volvió invencible. Fue en el exilio donde Gandhi se transformó en la voz de la resistencia pacífica. Fue en la soledad de un laboratorio donde Tesla imaginó futuros que aún hoy estamos alcanzando. El ruido confunde, el silencio revela. El primer paso para transformar tu vida no es hacer más, es escuchar mejor. No es correr más rápido, es detenerte lo suficiente para distinguir tu voz entre las demás. Elimina lo que no te lleva hacia tu visión. Filtra lo que no alimenta tu espíritu. Da prioridad a lo que importa de verdad, aunque el mundo no lo entienda. Porque al final, lo único que tendrás será tu vida, y el ruido jamás te dará claridad, solo el silencio elegido conscientemente lo hará. Capítulo 2. El poder del enfoque. La mente humana es como un campo vasto y fértil que puede dar vida a cosechas inmensas o convertirse en un terreno árido y estéril dependiendo de lo que sembramos y de lo que permitimos crecer en él, y sin embargo la mayoría vive sembrando semillas ajenas, dejando que otros elijan qué pensamientos ocuparán su atención, qué imágenes llenarán sus días.
¿Qué ideas gobernarán sus acciones, sin comprender que la atención es el recurso más valioso que poseemos, porque aquello en lo que enfocamos nuestra mente se expande, aquello en lo que colocamos nuestra energía crece, y aquello que repetimos cada día termina moldeando nuestra identidad más profunda? En un mundo donde la distracción es moneda corriente y donde las voces externas buscan capturar segundos de nuestra mirada como si fueran tesoros, el verdadero poder no está en saber más que otros, ni en correr más rápido que la multitud, sino en la capacidad de elegir deliberadamente a qué prestar atención, porque el que domina su enfoque domina su destino. Henry Ford, rodeado de burlas y de expertos que aseguraban que su visión era absurda, no gastó su energía en responder a cada crítica, sino en mantener su atención fija en lo que quería crear, ignoró el ruido, ignoró la risa, ignoró las dudas, y eligió dirigir toda su concentración hacia un objetivo que, a pesar de parecer ridículo en su tiempo, transformó la movilidad humana para siempre. El enfoque no es simplemente decir sí a una meta, es también la valentía de decir no a miles de distracciones que compiten por tu energía. Andrew Carnegie, que pasó de la pobreza extrema a ser uno de los hombres más influyentes de su época, sabía que debía concentrarse en pocos objetivos esenciales y repetía que quien quiere hacerlo todo termina no haciendo nada, porque la grandeza no surge de la dispersión, surge de la concentración absoluta. Edison no inventó la bombilla porque pensara en 1000 proyectos a la vez, sino porque dedicó años enteros a refinar un solo experimento, a ajustar un detalle tras otro, hasta que la luz se encendió. El enfoque es fuerza multiplicada, porque lo que dispersamos se debilita, pero lo que concentramos se potencia. Un rayo de sol no quema por sí solo, pero si lo concentramos a través de una lupa, puede encender fuego. Lo mismo ocurre con tu mente. Si dejas que se disperse en todo lo que ocurre a tu alrededor, nunca alcanzará nada de peso, pero si la concentras en una visión clara, en un propósito elegido, entonces se convierte en una fuerza imparable capaz de atravesar los obstáculos más duros. Sin embargo, enfocar no es un acto natural, es un acto de disciplina consciente, porque todo en el mundo moderno conspira contra tu concentración. Cada notificación en tu teléfono es una invitación a perder minutos, cada opinión en las redes es una trampa para robar tu energía, cada comparación con la vida de otros es un desvío de tu propio camino. Y aquí es donde muchos fallan, creen que necesitan más tiempo, cuando en realidad necesitan más enfoque. No es cuestión de tener 24 horas más largas, sino de usar las que ya tienes con intención, con precisión, con una claridad tan aguda que nada innecesario pueda infiltrarse. El enfoque también exige paciencia, porque concentrarse en lo que importa no siempre produce resultados inmediatos. Los constructores de las grandes obras sabían que tallar una piedra no hacía visible la catedral, pero confiaban en que cada golpe sumaba al conjunto invisible. Tu vida funciona igual. Cada hora de estudio que parece inútil, cada entrenamiento que no muestra resultados al instante, cada hábito pequeño que repites día tras día, está construyendo un futuro que aún no ves. El que pierde el enfoque porque no obtiene recompensas inmediatas nunca llegará a descubrir lo que la constancia acumulada podía darle. Y el enfoque exige sacrificio, porque no se puede mirar en todas direcciones a la vez y esperar avanzar. Debes elegir. Debes aceptar que decir sí a tu propósito significa decir no a muchas cosas que quizás sean atractivas pero que no son esenciales. Los que lograron dejar huella entendieron este principio. Walt Disney rechazó decenas de oportunidades pequeñas porque tenía su mirada fija en algo que parecía imposible, un reino de fantasía donde la imaginación fuera real. Podría haber gastado su energía en proyectos dispersos que le daban dinero rápido, pero eligió mantener su enfoque en una visión que tardó años en materializarse. Esa es la esencia del enfoque, renunciar a lo pequeño para alcanzar lo inmenso. El mundo seguirá gritando, seguirá llenándote de estímulos, seguirá empujándote a vivir disperso, pero el verdadero desafío es elegir conscientemente hacia donde diriges tu mirada interior. Porque allí donde coloques tu enfoque, allí irá tu energía. Y donde coloques tu energía, allí se construirá tu vida. Capítulo 3. La claridad como fuerza vital. La claridad no es un lujo ni un adorno filosófico para momentos de calma, es una necesidad vital, una herramienta de supervivencia tan esencial como el aire que respiras o el agua que bebes, porque sin claridad puedes correr más rápido que nadie y aún así perderte,
puedes trabajar más duro que todos y aún así quedarte vacío, puedes acumular riqueza, títulos, posesiones y reconocimiento y aún así sentir que tu vida se deshace como arena entre los dedos. La claridad es lo que transforma el movimiento en progreso y lo que convierte la energía en dirección, porque moverte no significa avanzar y estar ocupado no significa ser productivo. Millones de personas viven atrapadas en un laberinto interminable de actividades que nunca conducen a nada, porque confunden el ruido con propósito y el esfuerzo con sentido. Mira la historia, los grandes líderes y creadores no fueron los que hicieron más cosas al azar, fueron los que tuvieron una visión tan clara que cada acción, cada sacrificio, cada decisión, se alineaba con esa imagen interna. Andrew Carnegie, por ejemplo, no construyó un imperio del acero porque tuviera más horas al día, lo construyó porque tenía claridad sobre lo que quería, no solo enriquecer su vida, sino levantar la estructura de un país en expansión. Esa claridad lo hizo priorizar, lo hizo renunciar a lo trivial, lo hizo soportar la crítica y el peso del trabajo, porque sabía exactamente hacia dónde se dirigía. La claridad actúa como un faro en medio de la niebla. Imagínate un barco navegando sin rumbo en un mar oscuro. Aunque la tripulación trabaje incansablemente y las velas estén desplegadas al máximo, ese barco puede dar vueltas sin cesar y nunca llegar a destino. Así funciona una vida sin claridad, energía sin dirección. En cambio, cuando aparece el faro, aunque el viento sea hostil y las olas amenacen con volcarlo, el barco sabe hacia dónde remar, sabe que cada esfuerzo tiene sentido, sabe que aunque el trayecto sea largo, llegará. Eso es lo que ocurre con una mente clara, no elimina los problemas, pero les da un propósito. La claridad exige valentía, porque implica enfrentarte a tus propias mentiras, a tus excusas, a las distracciones que usas para evitar mirarte de frente. Es más fácil vivir sin preguntarte qué quieres realmente, porque esa pregunta puede ser incómoda, puede mostrarte que llevas años corriendo hacia un lugar que no deseas, que estás atrapado en una carrera que nunca elegiste, que tus metas son solo reflejos de lo que otros esperaban de ti. Pero la incomodidad de la verdad siempre es más poderosa que la comodidad de la ilusión, y la claridad solo nace cuando eliges mirar la verdad con ojos abiertos. Piensa en Walt Disney. Para él, la claridad fue imaginar un lugar que no existía, un espacio donde los sueños y la imaginación pudieran hacerse tangibles. Esa visión era tan clara que, incluso en la bancarrota, incluso cuando todos le cerraban las puertas, incluso cuando lo llamaban insensato, siguió adelante porque no tenía dudas sobre lo que quería construir. La claridad fue su combustible. No necesitaba que los demás lo entendieran, porque él ya lo veía con nitidez dentro de sí mismo. La claridad también se manifiesta en lo cotidiano. No se trata únicamente de grandes sueños monumentales, sino de elegir cada día lo que realmente importa. ¿Qué conversaciones merecen tu tiempo? ¿Qué relaciones alimentan tu espíritu y cuáles te drenan? ¿Qué hábitos te acercan a la vida que deseas y cuáles te alejan? Cada respuesta que eliges con claridad se convierte en un paso firme, mientras que cada decisión tomada en la niebla del ruido se convierte en un desvío que roba energía. La falta de claridad es la razón por la cual muchos terminan agotados, no porque trabajen demasiado, sino porque trabajan en lo equivocado. No porque carezcan de disciplina, sino porque carecen de dirección. Es como escalar una montaña con todo tu esfuerzo para descubrir, al llegar a la cima, que era la montaña equivocada. Esa es la tragedia de una vida sin claridad. Y aquí surge un principio fundamental: la claridad no siempre llega como una revelación instantánea. A menudo se construye. Se afina con el tiempo, con reflexión, con silencio, con la valentía de probar, de equivocarte, de corregir. No tienes que tener toda tu vida definida en un instante, pero sí debes tener la disposición de ir despejando lo innecesario hasta que tu visión se vuelva cada vez más nítida. La claridad se parece más a limpiar un cristal lleno de polvo que a encender una lámpara, requiere paciencia, requiere constancia, requiere la disciplina de volver cada día a preguntarte, ¿esto que hago me acerca o me aleja de lo que realmente quiero? La claridad también exige enfoque y renuncia. No puedes quererlo todo y esperar avanzar. Cada gran creador supo esto. Edison eligió una obsesión y dedicó su vida a ella. Ford eligió transformar el transporte y concentró todo su esfuerzo en esa causa. Ellos sabían que, para que la claridad se convierta en realidad,
hay que renunciar a lo que no importa, aunque sea tentador, aunque traiga recompensas inmediatas. Esa renuncia no es pérdida, es libertad. Y hay algo más, la claridad no solo te da dirección, también te da paz. Porque la confusión consume energía. Vivir sin saber qué quieres es como cargar con un peso invisible que nunca puedes soltar. Pero cuando tienes claridad, incluso el trabajo duro se siente ligero, porque cada gota de sudor se convierte en una inversión consciente. Incluso el sacrificio se siente noble, porque sabes que responde a algo que elegiste con convicción. Pregúntate ahora mismo, ¿qué claridad tienes en tu vida? ¿Puedes describir en una frase quién quieres ser dentro de 10 años? ¿Puedes nombrar 3 cosas que realmente importan más que todo lo demás? ¿Puedes mirar tu día de hoy y ver si tus acciones reflejan esas prioridades? Si no puedes, no significa que hayas fracasado, significa que ha llegado el momento de limpiar la niebla, de eliminar lo que sobra, de mirar el silencio con valentía hasta que tu propósito se revele con fuerza. Porque al final, la claridad es el inicio de toda transformación. Sin ella, la disciplina es esclavitud, la acción es ruido, el sacrificio es desgaste. Con ella, todo cobra sentido, la disciplina se convierte en libertad, la acción en música, el sacrificio en legado. La claridad es lo que convierte una vida común en una obra consciente. Y esa es la vida que mereces construir. Capítulo 4. La visión y el propósito como eje de la existencia. La vida de un ser humano, cuando se reduce a lo esencial, no se define por la cantidad de años vividos ni por la suma de bienes acumulados, sino por la intensidad de su propósito y la claridad de su visión. Puedes pasar décadas enteras trabajando, construyendo, esforzándote, pero si no tienes una visión que te guíe y un propósito que te sostenga, todo ese esfuerzo será como agua vertida en arena, desaparecerá sin dejar huella. La visión es el mapa invisible que orienta tu viaje, y el propósito es la fuerza que te levanta cada vez que caes. Sin visión, el esfuerzo se dispersa. Sin propósito, la disciplina se convierte en castigo. Pero cuando ambos se encuentran, el hombre se vuelve indestructible, porque no solo sabe hacia dónde va, sino también porque camina. Mira a los grandes arquitectos de la historia. No hablo solo de quienes levantaron templos o ciudades, hablo de quienes levantaron civilizaciones enteras. Andrew Carnegie, por ejemplo, no soñaba únicamente con volverse rico, su visión era levantar un imperio industrial que transformara la infraestructura de un país entero, y su propósito iba más allá de sí mismo, porque una vez alcanzó la cima de la riqueza, dedicó su vida a donar bibliotecas y a expandir el conocimiento. Convencido de que el verdadero legado de un hombre está en lo que entrega a otros. Henry Ford no imaginaba un automóvil solo para él, su visión era democratizar el transporte, llevarlo a la gente común, y su propósito era derribar la idea de que solo los privilegiados podían moverse con libertad. Fue esa combinación de visión y propósito lo que convirtió a un simple mecánico en el padre de una revolución industrial. La visión no siempre es comprendida por los demás, de hecho, casi nunca lo es al principio. Edison fue ridiculizado una y otra vez, acusado de perder el tiempo en experimentos inútiles, pero su visión era clara: iluminar el mundo. Disney fue llamado un loco cuando hablaba de un parque temático donde los sueños serían palpables, pero su propósito de inspirar alegría era tan fuerte que siguió adelante a pesar de la burla. Lincoln fue atacado, humillado y derrotado en múltiples ocasiones antes de ser presidente, pero su propósito era preservar la unión y abolir la esclavitud, y esa causa lo sostuvo incluso cuando parecía que toda la nación se desmoronaba. La visión siempre precede a la realidad. Todo lo que existe en el mundo alguna vez fue solo una imagen en la mente de alguien que se atrevió a sostenerla. El avión volando era primero una visión en la mente de los hermanos Wright. La bombilla encendida era primero una visión en la mente de Edison. El Internet que une hoy a miles de millones era primero un sueño abstracto en la mente de visionarios. La visión no es una fantasía, es el plano de lo que será, si tienes el coraje y la disciplina de sostenerla. El propósito es lo que te da la fuerza de mantener esa visión incluso cuando nadie más cree en ella. Porque no importa cuán clara sea tu visión, habrá días en que la duda te ataque, en que los resultados tarden, en que el cansancio te invite a rendirte. El propósito es la razón profunda que hace que continúes. Nietzsche lo resumió de manera brutal y brillante:
Quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Ese porqué es lo que transforma el dolor en combustible, lo que convierte las lágrimas en agua para el espíritu, lo que hace que la derrota se vuelva aprendizaje en lugar de rendición. La visión sin propósito se vuelve débil, porque es fácil abandonarla cuando llegan las dificultades. El propósito sin visión se vuelve ciego, porque puedes tener pasión, pero si no sabes hacia dónde dirigirla, terminas desgastándote en vano. Pero cuando la visión y el propósito trabajan juntos, se produce la alquimia más poderosa de la humanidad, la claridad de ver y la convicción de continuar. El propósito auténtico siempre trasciende al individuo. Cuando vives solo para ti mismo, tu energía se agota más rápido, porque los placeres inmediatos y los logros superficiales no bastan para sostenerte en los momentos de dolor. Pero cuando tu propósito incluye a otros, cuando tu visión abarca algo más grande que tu propia comodidad, entonces la fuerza se multiplica. Los soldados que luchan no por sí mismos, sino por proteger a sus familias, muestran una resistencia inhumana. Los líderes que cargan con la responsabilidad de un pueblo encuentran energía en reservas invisibles. Los creadores que buscan inspirar a generaciones futuras logran sostenerse en la adversidad, porque su visión y su propósito son más grandes que ellos. Y lo más fascinante es que el propósito no siempre se descubre en un instante de revelación divina. Muchas veces se construye. Se revela poco a poco, en las experiencias, en las pruebas, en los silencios. A veces lo encuentras en aquello que más te duele, porque el dolor señala la causa por la que estarías dispuesto a luchar. A veces lo encuentras en lo que más disfrutas, porque la alegría señala el terreno donde puedes servir. Y a veces lo encuentras en lo que más te indigna, porque la indignación señala las injusticias que estás llamado a enfrentar. Sea cual sea su origen, el propósito siempre es una brújula, y una vez que lo encuentras, ya no puedes ignorarlo sin sentir que traicionas lo más profundo de ti mismo. El peligro de vivir sin visión ni propósito es caer en la trampa del ruido y la distracción. El que no sabe lo que quiere, acaba queriendo lo que otros le imponen. El que no tiene un porqué termina viviendo para el porqué de los demás. Así es como millones de personas terminan atrapadas en carreras que no aman, en estilos de vida que no eligieron, en metas que no les pertenecen. Y cuando llegan al final de sus vidas, descubren con horror que corrieron toda la vida en dirección contraria. Esa es la mayor tragedia de una existencia sin visión ni propósito. Por eso, eliminar el ruido y vivir con claridad significa ir más allá de apagar distracciones externas. Significa conectar con tu visión interna y sostener tu propósito incluso cuando el mundo no lo entienda. Significa atreverte a decir, esto soy, esto quiero, este es mi camino, y tener la disciplina de recorrerlo paso a paso. Pregúntate, ¿cuál es tu visión? No hablo de metas superficiales, hablo de la imagen más alta de ti mismo, de quien podrías llegar a ser si eliges la excelencia todos los días. Pregúntate, ¿cuál es tu propósito? No hablo de objetivos temporales, hablo de la causa profunda que hace que tu vida tenga sentido incluso en la adversidad. Y si aún no tienes respuestas claras, no te desesperes. Empieza con pequeñas preguntas, con pequeños pasos. Dedica tiempo al silencio, a la reflexión, a la escritura, a la honestidad brutal contigo mismo. La claridad de la visión y la fuerza del propósito no aparecen de la nada, se construyen. Porque al final, el hombre que vive con visión y propósito puede soportar cualquier tormenta. Puede ser derribado 1000 veces y levantarse 1001. Puede ser criticado, ridiculizado, rechazado, pero seguirá caminando. Puede perder dinero, amigos, incluso su libertad, pero no perderá su alma, porque su visión lo guía y su propósito lo sostiene. Y ese hombre, esa mujer, deja huella. Ese ser humano trasciende. Ese espíritu se convierte en legado. Capítulo 5. La disciplina y el sacrificio consciente. La visión puede encender tu corazón como un relámpago en medio de la oscuridad, el propósito puede llenarte de una fuerza interna que supera el miedo y el cansancio, pero sin disciplina, todo se queda en un destello pasajero, en una chispa que se apaga antes de convertirse en fuego, en un sueño que muere en la orilla sin tocar nunca el mar abierto. La disciplina es la herramienta que toma el sueño y lo convierte en estructura, que toma el deseo y lo transforma en acción,
que toma la inspiración efímera y la traduce en hábitos diarios capaces de sostener una vida entera. La disciplina es el esqueleto invisible que sostiene cada acto de grandeza humana, y sin ella, incluso las visiones más brillantes se derrumban como castillos de arena. Mira la historia. Edison no logró iluminar al mundo porque soñó más que otros, sino porque tuvo la disciplina de repetir sus experimentos miles de veces, con paciencia casi inhumana, soportando la burla de los escépticos y la fatiga de noches interminables. Henry Ford no revolucionó la industria porque tuvo una ocurrencia brillante, sino porque tuvo la disciplina de implementar un sistema de producción que parecía imposible, ajustando, corrigiendo y perfeccionando hasta que el automóvil se volvió accesible para todos. Walt Disney no creó un imperio de imaginación por magia, sino porque tuvo la disciplina de levantarse después de cada quiebra, de aprender después de cada fracaso, de sostener un estándar de excelencia que no negociaba aunque el costo fuera alto. La disciplina es, en esencia, la capacidad de hacer lo que debes hacer incluso cuando no tienes ganas, de mantenerte fiel a tu propósito incluso cuando las emociones cambian, de sostener la acción incluso cuando el entusiasmo inicial desaparece. Porque el entusiasmo es fácil, la motivación es pasajera, pero la disciplina es lo que marca la diferencia entre quien comienza algo y quien lo termina, entre quien sueña y quien crea, entre quien habla de cambio y quien lo encarna. El sacrificio consciente es el aliado inseparable de la disciplina. Porque toda elección tiene un costo, y lo que define tu destino no son las oportunidades que recibes, sino lo que decides sacrificar para sostener tu visión. No hay grandeza sin renuncia, no hay excelencia sin costo, no hay legado sin precio. El que busca todo termina con nada, pero el que elige lo esencial y está dispuesto a pagar el precio por ello termina transformando el mundo. Andrew Carnegie sacrificó la comodidad de la juventud para trabajar jornadas interminables, estudiar de noche y formarse en la oscuridad hasta convertirse en un gigante de la industria. Nelson Mandela sacrificó su libertad por décadas, sabiendo que su vida se consumía en una celda, pero también sabiendo que ese precio sería el cimiento de la libertad de millones. Beethoven sacrificó la comodidad de aceptar su sordera como derrota y eligió la disciplina dolorosa de seguir componiendo desde el silencio absoluto, transformando su tragedia en música inmortal. La disciplina es el puente entre la visión y la realidad, pero ese puente no se construye de oro ni de mármol, se construye de sacrificios pequeños y grandes, de horas invertidas en silencio, de decisiones repetidas miles de veces, de resistencias contra la tentación de abandonar. Cada mañana que te levantas cuando preferirías quedarte en cama, colocas un ladrillo. Cada entrenamiento cuando el cuerpo te pide descanso, colocas otro ladrillo. Cada hora de estudio cuando otros se distraen, otro ladrillo más. Y así, día tras día, ladrillo tras ladrillo, construyes un puente tan sólido que un día te llevará del sueño a la realidad. El sacrificio consciente no debe confundirse con sufrimiento sin sentido. No se trata de renunciar a todo por el simple hecho de sufrir, se trata de elegir que vale tanto la pena que estás dispuesto a pagar su precio. El estudiante que renuncia a fiestas para prepararse no lo hace porque desprecie la diversión, lo hace porque entiende que el conocimiento adquirido abrirá puertas más grandes. El atleta que sacrifica comidas abundantes y hábitos cómodos no lo hace por masoquismo, lo hace porque sabe que su cuerpo es la herramienta de su gloria. El visionario que sacrifica la seguridad de un salario estable no lo hace por imprudencia, lo hace porque confía en la construcción de algo más grande. El sacrificio consciente siempre está guiado por la visión y el propósito, nunca por el capricho ni por el azar. La disciplina exige constancia, y la constancia es el acto más poderoso y menos glamuroso de la vida. No se recuerda a Edison por sus miles de intentos fallidos, sino por la luz que finalmente encendió. Pero esa luz fue posible porque tuvo la disciplina de intentarlo una vez más cuando todos los demás habrían abandonado. No se recuerda a Lincoln por las elecciones que perdió, sino por la nación que sostuvo unida. Pero esa unidad fue posible porque tuvo la disciplina de seguir adelante después de cada derrota. No se recuerda a Ford por sus primeros fracasos empresariales, sino por la revolución automotriz que cambió el mundo. Pero esa revolución fue posible porque tuvo la disciplina de persistir cuando el mundo se burlaba de él. El sacrificio consciente también te libra de la carga de lo trivial. Cuando eliges sacrificar lo que no importa, abres espacio para lo que sí importa.
Vivimos rodeados de distracciones que nos consumen poco a poco, horas frente a pantallas sin propósito, conversaciones vacías, comparaciones sin sentido. Cada una de esas distracciones roba fragmentos de tu vida. El sacrificio consciente es aprender a decir no a lo que no construye, a lo que no alimenta, a lo que no empuja hacia adelante, y ese no repetido con disciplina es lo que crea espacio para que tu propósito florezca. Y aquí está la verdad incómoda: la disciplina duele, el sacrificio pesa, el esfuerzo cansa. Pero el dolor de la disciplina es temporal y produce libertad, mientras que el dolor de la indisciplina es eterno y produce arrepentimiento. Puedes elegir el sacrificio de hoy o el arrepentimiento de mañana. Puedes elegir la incomodidad de la constancia o la prisión de la mediocridad. La decisión está en cada instante, en cada elección, en cada día que se repite como una gota de agua que, con el tiempo, forma ríos o erosiona montañas. Mejorar un 1% cada día no es un lema vacío, es el resumen de lo que significa disciplina y sacrificio. Porque no se trata de cambiarlo todo en un instante, se trata de repetir pequeñas acciones hasta que se conviertan en segunda naturaleza, hasta que tu carácter se moldee sin que te des cuenta. Hoy lees una página, mañana otra. Hoy haces una llamada difícil, mañana otra. Hoy te levantas 10 minutos antes, mañana 10 más. Y cuando mires atrás después de años, descubrirás que esos sacrificios pequeños y constantes se han convertido en la arquitectura de una vida transformada. Pregúntate ahora, ¿qué estás dispuesto a sacrificar para que tu visión se convierta en realidad? ¿Qué disciplina estás dispuesto a cultivar aunque duela, aunque pese, aunque canse? Porque esas respuestas, más que tus sueños, son las que decidirán tu destino. La disciplina es la espada invisible del guerrero moderno. El sacrificio consciente es el escudo que lo protege de la distracción y la mediocridad. Y cuando eliges empuñar ambos, ningún obstáculo puede detenerte, porque tu vida deja de depender de emociones pasajeras y se convierte en una construcción consciente, sólida y eterna. Capítulo 6. La acción y la resiliencia como fuerzas gemelas. Puedes tener la visión más clara, el propósito más ardiente, la disciplina más firme y el sacrificio más consciente, pero todo eso se quedará suspendido en el aire si no actúas, porque las ideas, sin acción, son como semillas que nunca tocan la tierra, como planos que nunca se convierten en edificios, como canciones que nunca se interpretan. El universo no premia las intenciones, premia los pasos, premia las decisiones, premia los actos. Puedes pasar años planificando, leyendo, imaginando, pero si nunca das el salto, si nunca atraviesas la frontera de la teoría para entrar en el terreno de la práctica, tu vida se quedará atrapada en un estado perpetuo de espera. La acción es el punto de ruptura donde la posibilidad se convierte en realidad. Mira a los hermanos Wright. Durante siglos, los hombres habían soñado con volar, habían dibujado alas, habían escrito tratados, habían observado aves con fascinación. Pero nadie había tenido el coraje de lanzarse con máquinas inestables y arriesgarse a la risa del mundo y al riesgo de la muerte. Ellos lo hicieron. Construyeron, fallaron, ajustaron, volvieron a fallar, hasta que finalmente el aire, que siempre había sido un límite, se convirtió en camino. Lo que cambió la historia no fue el sueño de volar, fue la acción de intentarlo una y otra vez. Y sin embargo, toda acción verdadera arrastra consigo el riesgo del fracaso. Es imposible actuar sin equivocarse, sin recibir golpes, sin enfrentar obstáculos. Por eso, junto con la acción, necesitas otra fuerza igual de poderosa, la resiliencia. Porque actuar te expone a la caída, y la resiliencia es la capacidad de levantarte después de cada caída, la decisión de no dejar que el fracaso te defina, sino que te refine. La acción abre el camino, la resiliencia garantiza que no lo abandones en la primera dificultad. Piensa en Thomas Edison, otra vez, porque su vida es un testimonio de esta alianza. Miles de experimentos fracasados no lo convirtieron en un perdedor, lo convirtieron en un aprendiz. Él decía que no había fallado, solo había descubierto miles de maneras en que algo no funcionaba. Esa mentalidad es resiliencia pura, transformar cada error en un maestro y cada obstáculo en un escalón. Piensa en Abraham Lincoln, derrotado en elecciones, hundido en negocios fallidos, golpeado por tragedias personales, pero siempre volviendo a levantarse, siempre eligiendo intentarlo otra vez,
hasta convertirse en el presidente que sostuvo la unión y abolió la esclavitud. Su vida entera fue acción sostenida por resiliencia. La acción sin resiliencia es un fuego breve, arde con intensidad pero se apaga en la primera tormenta. La resiliencia sin acción es un potencial dormido, fuerte por dentro pero incapaz de cambiar nada afuera. Solo cuando ambas se unen, la vida se convierte en un movimiento imparable, en un proceso constante de construcción, caída y reconstrucción. Así se forjan los líderes, los inventores, los creadores, los soñadores que no se conforman con imaginar, sino que tienen el coraje de actuar y la fortaleza de resistir. La acción exige valentía, porque implica exponerte, mostrarte, arriesgarte. Exige que enfrentes el juicio de los demás, la crítica de los que nunca se atrevieron, la comparación con los que aparentan avanzar más rápido. Exige que rompas con la comodidad de la preparación eterna y aceptes el caos del comienzo. Exige que pongas tus manos en el barro, que tomes decisiones imperfectas, que camines en la incertidumbre. Por eso tantos postergan la acción, porque esperan el momento perfecto que nunca llega. Pero la perfección no se encuentra antes de actuar, se construye mientras actúas. La resiliencia exige humildad, porque implica aceptar que vas a caer, que vas a equivocarte, que no tienes todas las respuestas. Exige la capacidad de aprender del error en lugar de hundirte en él, de levantarte aunque duela, de seguir adelante cuando el cansancio parece insoportable. Exige renunciar al orgullo que dice, ya debería haberlo logrado y abrazar la paciencia que dice, cada caída me acerca un paso más. Exige entender que la derrota no es el final, sino una lección en el camino hacia la victoria. Mira la historia moderna. Steve Jobs fue despedido de la propia empresa que había fundado. Cualquier otro habría visto eso como el final, una humillación irreparable. Pero él eligió resiliencia, creó nuevas compañías, aprendió, se reinventó, y cuando regresó a Apple, la transformó en una de las organizaciones más influyentes de todos los tiempos. Esa es la prueba de que lo que define la vida de un hombre no son sus caídas, sino su capacidad de levantarse. La acción es movimiento, la resiliencia es continuidad. La acción abre puertas, la resiliencia evita que las cierres por desesperación. La acción inicia la transformación, la resiliencia la consolida. Y juntas forman un ciclo indestructible: actúas, fallas, aprendes, te levantas, actúas otra vez, fallas distinto, aprendes de nuevo, te levantas más fuerte. Ese ciclo, repetido miles de veces, es el que construye una vida indestructible. La acción también es contagiosa. Cuando actúas, inspiras. Cuando alguien te ve dar un paso valiente, se atreve a dar el suyo. Cuando otros observan tu constancia, tu disciplina, tu resiliencia, se sienten llamados a despertar su propia fuerza. Así se construye la resiliencia colectiva, una cadena de ejemplos que se multiplican, una comunidad que se fortalece, una generación que aprende que caer no es fracasar, sino entrenarse para levantarse. Y aquí, otra vez, entra la esencia del progreso constante. No necesitas una acción perfecta, necesitas una acción diaria. No necesitas una resiliencia absoluta, necesitas una resiliencia repetida. Mejorar un 1% cada día significa actuar un poco más y resistir un poco más, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando los resultados no aparecen todavía, incluso cuando la voz de la duda grita más fuerte que la voz de la fe. Ese 1% diario, sostenido con el tiempo, es la diferencia entre una vida común y una vida extraordinaria. Pregúntate, ¿qué acción estás postergando por miedo a fallar? ¿Qué paso deberías dar aunque no tengas todas las respuestas? ¿Qué proyecto has dejado dormido esperando el momento perfecto? Y también, ¿qué caída no has sabido transformar en aprendizaje? ¿Qué fracaso sigues viendo como un final en lugar de verlo como un comienzo? Tus respuestas definirán no solo tu presente, sino la magnitud de tu futuro. Porque al final, la acción es el lenguaje del compromiso y la resiliencia es la prueba de tu fe. Si actúas con valentía y resistes con firmeza, nada podrá quebrarte. Tal vez te doblen, tal vez te hieran, tal vez te detengan por un instante, pero nunca podrán derrotarte, porque tu espíritu se volverá imparable. Y ese espíritu, sostenido día tras día, acción tras acción, caída tras caída, es el que transforma al ser humano en leyenda. Capítulo 7.
la gratitud y la adaptabilidad como virtudes de fortaleza. El ser humano, cuando se encuentra en medio de la tormenta, tiene dos opciones fundamentales: dejar que la adversidad lo quiebre o permitir que esa misma adversidad lo moldee en algo más grande. Y en ese punto crítico, donde la vida parece impredecible y los planes se rompen como cristales contra el suelo, dos virtudes se convierten en las únicas anclas capaces de sostenernos: la gratitud y la adaptabilidad. Porque mientras la acción y la resiliencia nos impulsan hacia adelante, la gratitud nos recuerda por qué vale la pena seguir, y la adaptabilidad nos enseña cómo seguir aunque el camino cambie frente a nuestros ojos. La gratitud no es una emoción débil ni un ejercicio superficial de cortesía, es una de las fuerzas más revolucionarias que puede albergar un corazón humano. El que agradece en medio de la abundancia demuestra educación, pero el que agradece en medio de la escasez demuestra grandeza. La gratitud no depende de lo que tienes, depende de cómo eliges mirar lo que tienes. Es un cambio de perspectiva que transforma la carencia en oportunidad y la pérdida en lección. Viktor Frankl, prisionero en los campos de concentración nazis, rodeado de muerte, frío y desesperanza, descubrió que incluso allí podía encontrar motivos para agradecer: un amanecer visto entre las rejas, una sonrisa fugaz de un compañero, la certeza de que aún conservaba la libertad interior de decidir su actitud. Esa gratitud, tan mínima y a la vez tan colosal, lo sostuvo en medio de un infierno que destruyó a millones. La gratitud es también una forma de disciplina espiritual, porque entrenar la mente para enfocarse en lo que hay, en lugar de obsesionarse con lo que falta, es un acto de resistencia contra el veneno de la comparación y la queja. Vivimos en una era donde siempre hay alguien con más, con mejor, con más rápido, con más brillante, y ese bombardeo constante de imágenes ajenas puede robarnos la paz si lo permitimos. Pero cuando practicas gratitud, recuperas el poder sobre tu propia experiencia, dejas de medir tu vida por estándares externos y comienzas a reconocer la riqueza silenciosa que ya te rodea, la salud que posees aunque no sea perfecta, las personas que te aman aunque no sean muchas, las oportunidades que tienes aunque aún no sean todas. La gratitud convierte lo ordinario en extraordinario y lo suficiente en abundante. La gratitud también alimenta la resiliencia, porque el que sabe agradecer encuentra siempre motivos para levantarse. Lincoln, en medio de sus derrotas políticas y tragedias personales, agradecía cada apoyo, cada pequeña victoria, cada señal de progreso. Esa práctica lo mantenía en pie. Edison, después de cada intento fallido, en lugar de maldecir el tiempo perdido, agradecía el aprendizaje obtenido. Esa mentalidad lo impulsaba a continuar. La gratitud transforma el dolor en combustible y convierte la resistencia en arte. Pero junto con la gratitud aparece la adaptabilidad, y sin ella, incluso el más agradecido puede quedarse estancado. La adaptabilidad es la capacidad de transformar tu forma sin perder tu esencia, de cambiar tu estrategia sin traicionar tu propósito, de doblarte como el bambú sin romperte como el roble. Porque la vida nunca se desarrolla exactamente como la planeaste. Tus planes más detallados pueden ser deshechos en un instante por una crisis inesperada, por una pérdida, por un giro imprevisto de los acontecimientos. Y en ese momento, los rígidos se quiebran, pero los flexibles sobreviven. Darwin lo entendió con brutal claridad: no es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino la que mejor se adapta al cambio. Mira la historia de los imperios: Roma cayó no porque careciera de poder, sino porque se volvió rígida y arrogante. Empresas como Kodak desaparecieron no porque la fotografía dejara de ser amada, sino porque se negaron a adaptarse al mundo digital. En contraste, piensa en compañías como Apple, que comenzaron fabricando computadoras y luego se reinventaron como líderes en música, comunicación, entretenimiento y tecnología. Esa capacidad de adaptarse sin perder la esencia es lo que separa a los que trascienden de los que mueren en la rigidez. La adaptabilidad no significa falta de carácter ni ausencia de convicción. No es traicionar tu propósito ni renunciar a tus principios. Significa entender que el camino hacia tu visión no será lineal, que habrá desvíos, que lo que funcionó ayer puede no servir mañana, que lo que parecía seguro puede desaparecer de un día para otro. Significa estar dispuesto a aprender, a ajustar, a reinventar. Tesla, en su laboratorio, adaptaba sus métodos constantemente. Si un experimento fallaba, cambiaba la estrategia sin renunciar a la visión.
Mandela, encerrado durante 27 años, adaptó su visión de lucha para convertirla en un movimiento de reconciliación en lugar de venganza. Esa es la verdadera adaptabilidad, transformar los métodos sin abandonar la causa. La gratitud y la adaptabilidad se retroalimentan. La gratitud te da paz en el presente, la adaptabilidad te da flexibilidad hacia el futuro. La gratitud te enseña a valorar lo que tienes ahora, la adaptabilidad te enseña a no aferrarte a lo que puede cambiar mañana. La gratitud calma el corazón, la adaptabilidad fortalece la mente. Y juntas crean un espíritu invencible, agradecido por lo que es, preparado para lo que será. Mejorar un 1% cada día significa también cultivar estas virtudes invisibles. Un 1% más de gratitud transforma tu manera de ver la vida. Un 1% más de adaptabilidad transforma tu manera de enfrentar los cambios. Y cuando pasan meses y años, esa suma de pequeños ajustes se convierte en una metamorfosis completa, de alguien que se quejaba a alguien que agradece, de alguien que se resistía a alguien que se reinventa. Pregúntate, ¿qué agradeces hoy que ayer dabas por sentado? ¿Qué cambio estás resistiendo que en realidad podría ser tu puerta de entrada a una vida mejor? ¿Qué rigidez te está impidiendo crecer y qué flexibilidad podría liberarte? Porque esas respuestas son las que definen si tu espíritu será quebrado por la tormenta o fortalecido por ella. Al final, la vida no es un río predecible, es un océano impredecible. No puedes controlar el viento, pero puedes ajustar las velas. No puedes detener las olas, pero puedes aprender a surfearlas. No puedes cambiar lo inevitable, pero puedes adaptarte a ello. Y en cada instante, puedes elegir agradecer por el viaje, aunque sea duro, aunque sea largo, aunque esté lleno de pruebas. Gratitud y adaptabilidad, dos virtudes sencillas en apariencia, pero gigantes en impacto, porque juntas hacen que ninguna tormenta pueda hundirte de verdad. Capítulo 8. La resiliencia profunda y el aprendizaje constante como motores de evolución. El ser humano nace frágil, vulnerable, incompleto, pero dentro de esa fragilidad existe una fuerza latente que, si se despierta, lo convierte en un ser indestructible, la resiliencia. No hablo de esa resiliencia superficial que se confunde con frases motivacionales vacías y que sugiere que basta con seguir adelante aunque todo se derrumbe. Hablo de la resiliencia profunda, esa que se convierte en un modo de vida, en un músculo espiritual entrenado a lo largo de los años, en una convicción grabada en lo más hondo del alma que dice: pueden derribarme 1000 veces, pero 1000 veces me levantaré, y cada vez me levantaré más fuerte. Esa resiliencia no se construye en los días fáciles, se forja en los días de tormenta, en las noches de soledad, en los momentos en que la vida parece imposible de sostener. Mira a Ellen Keller, sumida en la oscuridad y el silencio desde la infancia, privada de dos de los sentidos más fundamentales, pero sostenida por una resiliencia tan profunda que se convirtió en autora, conferencista y activista mundial. Su historia es prueba de que la resiliencia no significa negar las limitaciones, sino convertirlas en motivos para crecer más allá de lo esperado. Mira a Beethoven, enfrentado a la tragedia de perder el oído, el sentido más sagrado para un músico, pero en lugar de rendirse, eligió la resiliencia, componiendo desde la memoria y desde el corazón, creando obras inmortales que aún hoy conmueven a la humanidad. Ese es el poder de la resiliencia profunda, transformar lo que parecía un final en el inicio de una trascendencia inesperada. Pero la resiliencia por sí sola no basta si no se acompaña del aprendizaje constante. Porque no se trata solo de resistir, se trata de resistir aprendiendo, de levantarse cada vez con una lección más, con una perspectiva más amplia, con una sabiduría más profunda. La vida no te lanza pruebas para castigarte, te lanza pruebas para enseñarte. Cada fracaso es un maestro disfrazado, cada caída es una clase silenciosa, cada pérdida es un libro abierto. El que resiste sin aprender repite la misma lección hasta que la entienda, pero el que resiste aprendiendo se convierte en un maestro de su propio destino. Thomas Edison lo decía con claridad: no he fracasado, solo he encontrado 10.000 maneras en que no funciona. Esa mentalidad no es simple optimismo, es la unión perfecta de resiliencia y aprendizaje. Resiliencia, porque no se detuvo. Aprendizaje, porque cada intento le enseñó algo nuevo.
Así se construye el progreso, no en una línea recta de éxitos, sino en una espiral de caídas y levantamientos, de errores y correcciones, de tropiezos y avances. El aprendizaje constante no es una actividad ocasional, es una forma de habitar el mundo. Significa estar siempre con la mente abierta, siempre dispuesto a escuchar, siempre atento a lo que cada experiencia puede enseñarte. Significa leer no solo libros, sino también personas, observar la naturaleza, reflexionar sobre tus propias acciones, cuestionar tus creencias. Leonardo da Vinci murió con la misma curiosidad con la que nació, siempre explorando, siempre dibujando, siempre escribiendo, siempre aprendiendo. Einstein repetía que no tenía talentos especiales, solo una curiosidad apasionada. Y fue esa curiosidad inagotable la que lo llevó a descubrir principios que cambiaron para siempre la forma en que entendemos el universo. Pero aprender no es acumular información como quien llena un baúl de objetos, aprender es transformar esa información en sabiduría aplicada. Millones leen frases inspiradoras, pero pocos las convierten en hábitos. Millones escuchan consejos, pero pocos los aplican en su vida diaria. El aprendizaje constante exige acción, exige práctica, exige disciplina. No se trata de cuánto sabes, sino de cuánto haces con lo que sabes. La resiliencia profunda requiere aprendizaje porque, de lo contrario, se convierte en simple terquedad. Resistir por resistir, sin extraer lecciones, es desgastarse inútilmente. Aprender sin resiliencia, por otro lado, se convierte en teoría vacía, porque la primera dificultad te hará abandonar. Pero cuando resiliencia y aprendizaje se entrelazan, surge una evolución imparable. Te caes, aprendes, te levantas, aplicas lo aprendido, avanzas un poco más, vuelves a caer, aprendes algo nuevo, te levantas más fuerte. Ese ciclo, repetido miles de veces, te convierte en alguien que ya no teme al fracaso porque entiende que cada tropiezo es un escalón hacia adelante. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de resiliencia colectiva sostenida por el aprendizaje constante. Europa devastada por la peste negra encontró en medio de la tragedia la semilla de un renacimiento cultural y científico. Japón, arrasado por la guerra y por las bombas, se levantó con disciplina y aprendizaje, transformándose en una potencia tecnológica en pocas décadas. Alemania, destruida tras la Segunda Guerra Mundial, renació gracias al esfuerzo resiliente de su gente y a un aprendizaje que convirtió la devastación en innovación. Esa es la prueba de que, incluso en las ruinas más oscuras, cuando la resiliencia y el aprendizaje se unen, los pueblos renacen. La resiliencia profunda también exige humildad, porque aprender significa aceptar que no lo sabes todo, que aún puedes mejorar, que aún puedes crecer. El arrogante se quiebra porque no escucha, porque cree que ya ha llegado. El humilde se fortalece porque nunca deja de aprender, porque entiende que siempre hay un 1% más por descubrir. Y ese 1% acumulado cada día se convierte en una transformación colosal. Pregúntate, ¿qué lecciones no has querido aprender de tus caídas? ¿Qué errores sigues repitiendo porque no tuviste la humildad de analizarlos? ¿Qué dolor sigues cargando como castigo en lugar de verlo como maestro? Tus respuestas son la clave para saber si tu resiliencia es superficial o profunda, si estás simplemente sobreviviendo o estás evolucionando. Porque al final, la resiliencia profunda y el aprendizaje constante forman el círculo eterno del crecimiento humano: caer, resistir, aprender, levantarse, crecer. Una y otra vez. Caer, resistir, aprender, levantarse, crecer. Y en ese ciclo interminable no hay fracaso definitivo, solo procesos de transformación. El verdadero fracaso no es caer, es negarse a aprender. El verdadero éxito no es nunca caer, es levantarse cada vez más sabio. La grandeza no se mide por cuántas veces ganaste, sino por cuántas veces volviste a levantarte más fuerte. No se mide por cuántos títulos acumulaste, sino por cuánta sabiduría aplicaste. No se mide por cuán lejos llegaste en un instante, sino por cuán lejos avanzaste después de años de resiliencia y aprendizaje. Esa es la verdadera evolución, convertirte en alguien imposible de derrotar porque has entendido que todo es lección y que cada caída es también un renacimiento. Capítulo 9. La transformación del carácter y la disciplina emocional.
El carácter de un ser humano es la arquitectura invisible que sostiene todas sus acciones, es la raíz de donde brotan sus decisiones y el espejo donde se refleja su verdadera esencia cuando las máscaras sociales caen y los aplausos se extinguen. Puedes tener visión, propósito, disciplina, resiliencia y aprendizaje, pero si tu carácter no se transforma, si no logras gobernar tus emociones y alinear tu vida con principios sólidos, tu grandeza será frágil, efímera y vulnerable a cualquier tempestad. La historia está llena de hombres y mujeres que alcanzaron la cima del poder, la riqueza o la fama, solo para perderlo todo porque carecían de carácter. El carácter es lo que permanece cuando lo demás desaparece. Marco Aurelio, emperador de Roma y al mismo tiempo filósofo estoico, entendía mejor que nadie este principio. Tenía en sus manos uno de los imperios más vastos y poderosos de la historia, podía haber gobernado con arrogancia, entregarse a excesos, dejarse devorar por la vanidad, pero en lugar de eso escribió en sus meditaciones recordatorios para sí mismo: sé humilde, sé justo, sé paciente, no dejes que la ira te domine, no permitas que el orgullo te corrompa. Él sabía que quien no domina su carácter no puede dominar nada más, y que gobernar un imperio carece de sentido si no eres capaz de gobernarte a ti mismo. La disciplina emocional es la herramienta que forja y pule ese carácter. Porque el carácter no se forma en los discursos ni en los buenos deseos, se forma en la repetición diaria de decisiones internas que nadie más ve, cuando eliges mantener la calma en lugar de reaccionar con ira, cuando eliges escuchar en lugar de interrumpir, cuando eliges perseverar en lugar de rendirte, cuando eliges actuar con justicia aunque nadie te esté observando. Cada una de esas elecciones invisibles moldea tu carácter y define en qué clase de persona te estás convirtiendo. La disciplina emocional no significa reprimir las emociones como si fueran enemigas, significa reconocerlas y aprender a dirigirlas. La ira puede ser destructiva si se desborda, pero puede convertirse en energía transformadora si la canalizas hacia la acción correcta. El miedo puede paralizarte si lo dejas gobernar, pero puede convertirse en prudencia y preparación si lo integras con sabiduría. La tristeza puede hundirte si te dejas arrastrar, pero puede convertirse en empatía y profundidad si aprendes a abrazarla. La disciplina emocional consiste en poner las emociones al servicio de tu propósito en lugar de ser esclavo de ellas. Abraham Lincoln es un ejemplo luminoso de esta disciplina. Gobernando un país al borde de la destrucción, acosado por enemigos externos e internos, con miles de vidas perdiéndose en una guerra fratricida, podría haberse dejado dominar por la ira, la desesperación o el resentimiento. Pero eligió escribir cartas que nunca enviaba para descargar su furia en papel en lugar de herir con palabras impulsivas, eligió rodearse incluso de críticos duros porque entendía que necesitaba otras perspectivas, eligió mantener la serenidad porque sabía que si él perdía el control, la nación entera se desmoronaría. Su carácter y su disciplina emocional fueron el cimiento invisible que sostuvo a un país en llamas. El carácter se revela sobre todo en los momentos de prueba. Cuando pierdes algo que amas, cuando te enfrentas a la injusticia, cuando todo lo que parecía estable se derrumba, ahí es donde tu verdadero carácter se manifiesta. Puedes reaccionar con amargura o con esperanza, con odio o con compasión, con resignación o con valentía. No siempre puedes controlar lo que ocurre afuera, pero siempre puedes controlar lo que ocurre dentro de ti, y esa elección interior es la que decide si tu carácter se fortalece o se debilita. La disciplina emocional también exige coherencia, porque el sufrimiento más grande del ser humano surge cuando lo que piensa, lo que siente y lo que hace están en conflicto. Vives dividido, agotado, sin energía. Cuando tu mente dice una cosa, tu corazón siente otra y tus acciones muestran algo diferente. El carácter auténtico busca alinear esas tres dimensiones: pensar con claridad, sentir con integridad y actuar con coherencia. Esa alineación interna te convierte en una fuerza imparable, porque ya no hay fisuras que te desgasten, ya no hay contradicciones que te rompan. Gandhi encarnó esta coherencia con radicalidad. Pudo haber elegido la violencia como camino más rápido hacia la independencia, pudo haber traicionado sus principios para alcanzar resultados inmediatos, pero eligió vivir en completa coherencia entre su propósito, sus emociones y sus acciones. Esa disciplina emocional le permitió liderar no solo con palabras, sino con ejemplo, inspirando a millones a resistir con dignidad y paciencia. Y esa coherencia, más que su inteligencia política,
fue lo que lo convirtió en uno de los líderes más influyentes del siglo XX. La transformación del carácter a través de la disciplina emocional no es un camino rápido ni cómodo. Exige enfrentarte a ti mismo, reconocer tus sombras, tus debilidades, tus impulsos más oscuros, y trabajar cada día en refinarlos. Exige la humildad de aceptar que aún no eres lo que podrías ser y la valentía de comprometerte a mejorar aunque nadie lo aplauda. Exige la paciencia de entender que el carácter se construye lentamente, como una roca tallada gota a gota por el agua, y que cada elección pequeña tiene consecuencias inmensas. Pregúntate, ¿qué emociones gobiernan tu vida? ¿Eres dueño de tu carácter o esclavo de tus impulsos? ¿Qué decisiones invisibles repites cada día que están moldeando silenciosamente quién eres? Porque esas elecciones, más que tus palabras, más que tus metas, más que tus logros visibles, son las que están definiendo tu destino. Al final, todo lo que construyas en el mundo será reflejo de tu carácter. Podrás levantar imperios, escribir libros, crear empresas, pero si no has trabajado en tu interior, todo eso será frágil. El carácter es la base sobre la que se construye la verdadera grandeza, y la disciplina emocional es la herramienta que lo moldea. Y cuando logras transformarte por dentro, nada de lo que ocurra afuera podrá destruirte. Porque aunque pierdas, ganarás en sabiduría, aunque caigas, ganarás en fortaleza, aunque sufras, ganarás en profundidad. Ese es el legado más poderoso, un carácter transformado, un espíritu indomable, una vida coherente. Capítulo 10. La visión a largo plazo, el sacrificio consciente y la paciencia estratégica. La mayoría de los seres humanos vive atrapada en la urgencia del presente, en la necesidad de gratificación inmediata, en la ansiedad por resultados rápidos que confundan movimiento con avance y ruido con progreso. Pero la historia de la humanidad demuestra una y otra vez que la verdadera grandeza no pertenece a los impacientes ni a los que buscan recompensas instantáneas, sino a los que sostienen una visión que trasciende los años, a los que comprenden que el tiempo es aliado y no enemigo. A los que aceptan pagar el precio del sacrificio consciente y tienen la paciencia estratégica para esperar cuando la cosecha aún no se vislumbra en el horizonte. Los constructores de las catedrales medievales sabían que jamás verían terminadas las obras que iniciaban. Dedicaban sus vidas enteras a tallar piedras, a levantar columnas, a diseñar bóvedas que tardarían generaciones en completarse. Y sin embargo trabajaban con un amor y un detalle que hoy, siglos después, sigue maravillando al mundo. Ellos entendían un principio que la era moderna ha olvidado: el verdadero valor de una obra no se mide por la rapidez con que se termina, sino por la eternidad de su propósito. Su visión era más grande que sus propias vidas, y esa es la esencia de la grandeza: pensar más allá del instante, vivir más allá de uno mismo, construir más allá del tiempo. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión. Años robados de su juventud, de su vida familiar, de su libertad básica. Cualquier otro habría perdido la esperanza, habría dejado que la amargura envenenara su corazón. Pero Mandela entendía la visión a largo plazo. Sabía que su sacrificio consciente era la semilla de la libertad futura de su pueblo. No se trataba de él, se trataba de una causa que trascendía su vida personal. Y cuando al fin salió de prisión, no con odio sino con espíritu de reconciliación, demostró que la paciencia estratégica puede convertir el dolor en una fuerza política y moral capaz de transformar naciones enteras. El sacrificio consciente es el precio que pagas por una visión inmensa. Y no debe confundirse con pérdida, porque lo que sacrificas en el presente lo conviertes en inversión para el futuro. Andrew Carnegie sacrificó la comodidad de la juventud, trabajando jornadas interminables en fábricas, educándose de noche, creciendo en el silencio de la disciplina. Henry Ford sacrificó la seguridad inmediata, enfrentando la burla de quienes decían que su idea era absurda. Walt Disney sacrificó estabilidad económica, quebrándose varias veces antes de consolidar su imperio de imaginación. Todos ellos entendieron que el sacrificio no es sufrimiento inútil, es el precio inevitable de la construcción. Pero incluso el sacrificio se vuelve estéril si no se acompaña de paciencia estratégica. Porque no basta con trabajar duro, hay que saber esperar. El agricultor no arranca la semilla todos los días para comprobar si ha crecido, la riega, la cuida, la protege y confía en que el tiempo hará su trabajo. Así ocurre con toda visión a largo plazo.
La impaciencia mata más sueños que el fracaso. Millones de personas abandonan no porque sea imposible lo que desean, sino porque no tienen paciencia para permitir que lo que han sembrado florezca. Mira a Abraham Lincoln. Durante años acumuló derrotas políticas, fracasos personales, crisis devastadoras. Podría haber renunciado después de la tercera o cuarta derrota, pero entendía que su visión era más grande que un solo revés. Tuvo la paciencia de esperar, de aprender, de sostenerse. Y cuando finalmente alcanzó la presidencia, esa paciencia estratégica se convirtió en la fortaleza que le permitió sostener a la nación en su momento más oscuro. La visión a largo plazo exige un cambio radical de mentalidad. Significa dejar de medir tu vida en días y semanas para comenzar a medirla en años y décadas. Significa dejar de buscar aplausos inmediatos y trabajar en silencio por un legado que quizás solo será comprendido plenamente después de tu partida. Significa aceptar que lo que construyes no siempre será disfrutado por ti, sino por generaciones futuras. Esa es la mentalidad de los grandes, no piensan en cómo serán recordados mañana, piensan en qué huella dejarán dentro de 100 años. La paciencia estratégica no es pasividad. No significa quedarse quieto esperando milagros. Significa actuar cada día con disciplina mientras aceptas que el resultado tomará tiempo. Significa regar tu semilla, cuidar tu visión, soportar el silencio de los años en los que nadie ve lo que estás construyendo. Significa entender que las raíces crecen primero en lo invisible antes de que la planta emerja a la superficie. El mundo moderno desprecia la espera. Queremos todo al instante, respuestas inmediatas, gratificación instantánea, reconocimiento rápido. Pero lo que se consigue rápido se pierde rápido. Lo que se construye despacio se vuelve indestructible. Los imperios que duraron siglos se construyeron con paciencia estratégica, con sacrificios conscientes, con visión a largo plazo. La visión a largo plazo también exige resistencia al juicio de los demás. Porque mientras trabajas en silencio, mientras sacrificas lo inmediato, mientras esperas con paciencia, el mundo se burlará, te señalará, te llamará iluso o fracasado. Nadie aplaude cuando siembras, todos esperan aplaudir cuando cosechas. Pero si te dejas arrastrar por la opinión del mundo, nunca llegarás a ver el fruto de tu esfuerzo. La paciencia estratégica es también la capacidad de sostener tu visión incluso cuando el mundo no la entiende. Mejorar un 1% cada día es precisamente este principio en acción. No necesitas un cambio radical de la noche a la mañana, necesitas pasos pequeños, repetidos, consistentes, sostenidos por la visión, alimentados por el sacrificio y protegidos por la paciencia. Cada hora invertida hoy es un ladrillo en la catedral de tu vida. Cada sacrificio consciente es una semilla plantada en el terreno de tu futuro. Cada día de espera disciplinada es un rayo de sol que alimenta esa semilla. Y aunque no veas nada todavía, llegará el día en que tu visión florecerá con una fuerza que incluso tus críticos no podrán negar. Pregúntate, ¿estás viviendo para el instante o para la eternidad? ¿Estás sacrificando lo eterno por lo inmediato, o lo inmediato por lo eterno? ¿Tienes la paciencia para esperar lo que vale la pena, o abandonas en cuanto los resultados no aparecen? Tus respuestas no solo definen tu presente, definen tu legado. Porque al final, el sacrificio consciente no es pérdida, es inversión. La paciencia estratégica no es debilidad, es fortaleza. Y la visión a largo plazo no es fantasía, es la única manera de construir algo que dure más que tú. Capítulo 11. La resiliencia colectiva, el impacto en otros y el legado. El ser humano es, en esencia, un ser relacional, un tejido de conexiones invisibles que lo unen a su familia, a su comunidad, a su tiempo histórico y a generaciones que aún no han nacido. Aunque nos esforcemos por pensar en términos individuales, aunque repitamos la narrativa moderna de la autosuficiencia, lo cierto es que ninguna vida es completamente suya, porque cada acción se expande como una onda que toca otras vidas, cada palabra sembrada germina en otros corazones, cada ejemplo se convierte en referencia para quienes nos observan en silencio. Y es en este punto donde descubrimos que la verdadera grandeza no consiste únicamente en resistir, actuar, aprender y crecer por uno mismo, sino en construir resiliencia colectiva, en impactar a otros y en dejar un legado que trascienda el límite de nuestra propia existencia.
La resiliencia colectiva es la suma de miles de resiliencias individuales que se entrelazan como fibras en una cuerda imposible de romper. En los momentos más oscuros de la historia, los pueblos que sobrevivieron no lo hicieron porque cada individuo fuese perfecto, sino porque cada uno eligió resistir de alguna manera, y esa resistencia acumulada se transformó en una fuerza imparable. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Londres era bombardeada noche tras noche, los ciudadanos británicos se escondían en refugios improvisados, escuchaban el rugido de las bombas destruyendo sus casas, veían cómo el fuego devoraba calles enteras, pero a la mañana siguiente salían a limpiar los escombros, a reconstruir, a mostrar con sus actos que no se rendirían. Winston Churchill pronunció su célebre «Nunca nos rendiremos», pero esas palabras no hubieran tenido fuerza si no hubieran reflejado la resiliencia colectiva de un pueblo entero que, a pesar de la destrucción, eligió mantenerse en pie. La historia del pueblo judío es otro testimonio colosal de resiliencia colectiva. Perseguidos durante siglos, expulsados, masacrados, dispersados, jamás perdieron su identidad, su cultura, su fe. Siguieron transmitiendo canciones, celebraciones, enseñanzas, a pesar de estar esparcidos por el mundo. Esa resistencia espiritual compartida es lo que permitió que sobrevivieran como pueblo cuando todo parecía destinado a desaparecer. Esa es la fuerza de la resiliencia colectiva, cuando el dolor no destruye, sino que une, cuando la adversidad no quiebra, sino que forja. La resiliencia colectiva también se manifiesta en movimientos sociales que cambiaron el rumbo de la humanidad. Piensa en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Martin Luther King Jr. fue un líder visible, una voz poderosa, pero esa revolución no habría existido sin la suma de miles de hombres y mujeres anónimos que marcharon, que soportaron arrestos, que enfrentaron humillaciones, que eligieron resistir pacíficamente. La resiliencia colectiva de esa comunidad transformó la conciencia de un país entero y dejó un legado que aún resuena en la lucha por la igualdad en el mundo. El impacto en otros comienza con algo aparentemente sencillo, el ejemplo. Puedes predicar con palabras, puedes enseñar con teorías, puedes convencer con argumentos, pero nada tiene tanto poder como la coherencia de tu vida. Tus hijos no recordarán cada consejo que les diste, pero nunca olvidarán la forma en que viviste. Tus amigos pueden olvidar tus discursos, pero nunca olvidarán tu ejemplo de perseverancia. Tus colegas pueden no recordar tus palabras exactas, pero nunca olvidarán cómo te comportaste bajo presión, cómo reaccionaste en la adversidad, cómo trataste a los demás cuando no había nada que ganar. El impacto más profundo no se transmite con declaraciones, se transmite con acciones. Y aquí entra en juego el concepto de legado. Porque queramos o no, todos dejaremos uno. Algunos dejarán cicatrices en las vidas que tocaron, otros dejarán huellas de esperanza. Algunos serán recordados por lo que destruyeron, otros por lo que construyeron. El legado no es opcional, el legado es inevitable. Lo que decides cada día está formando tu herencia invisible, esa que quedará grabada en la memoria de quienes te rodean, esa que se transmitirá de generación en generación, esa que hablará por ti cuando ya no tengas voz. Martin Luther King Jr. no vivió para ver su sueño cumplido, pero su legado sigue vivo, porque su impacto trascendió el tiempo. Teresa de Calcuta no cambió las estructuras económicas globales, pero cambió miles de vidas a través de su servicio, y ese ejemplo se convirtió en inspiración mundial. Steve Jobs no solo creó dispositivos, dejó una manera distinta de ver la tecnología, de integrarla con la creatividad, de entender que el diseño y la innovación podían ser una misma cosa. Todos ellos dejaron un legado porque entendieron que la vida no termina en uno mismo, sino que se expande hacia otros. Pero el legado no siempre tiene que ser monumental. Una madre que enseña a su hijo el valor de la honestidad deja un legado. Un maestro que inspira a un alumno a creer en sí mismo deja un legado. Un trabajador que, con dignidad, sostiene a su familia deja un legado. No importa cuán grande o pequeña sea tu esfera de influencia, tu vida siempre está impactando en otros, siempre está dejando huella. Por eso es tan importante vivir con conciencia, porque lo que haces hoy puede convertirse en la memoria que sostenga a alguien mañana. El sacrificio consciente del que hablamos en capítulos anteriores adquiere aquí una dimensión mayor, cuando no solo sacrificas por ti, sino también por otros.
El soldado que arriesga su vida por su escuadrón, el líder que entrega su comodidad por su pueblo, el padre o la madre que renuncian a sus propios sueños para dar mejores oportunidades a sus hijos, todos ellos están construyendo un legado que se transmite en el carácter, en los valores, en la fuerza de quienes reciben esa herencia invisible. Y aquí vuelve el principio fundamental: mejorar un 1% cada día no solo te transforma a ti, transforma a todos los que te rodean. Cuando eliges ser más disciplinado, tus hijos aprenden disciplina. Cuando eliges ser resiliente, tus amigos encuentran inspiración en tu ejemplo. Cuando eliges vivir con gratitud y adaptabilidad, tu comunidad se contagia de esa mentalidad. Ese 1% se multiplica en ondas invisibles que viajan más lejos de lo que jamás imaginarías. Pregúntate, ¿qué impacto estás dejando en quienes te rodean? ¿Qué resiliencia estás transmitiendo con tu ejemplo? ¿Qué legado estás construyendo con tus actos diarios? No se trata de si dejarás huella, se trata de qué huella dejarás. Porque la vida es breve, pero el eco de tus actos es eterno. Tus palabras se olvidarán, pero tu carácter se recordará. Tus logros materiales se desvanecerán, pero tu impacto permanecerá. Tus días terminarán, pero tu legado seguirá caminando en las vidas que tocaste, en las generaciones que inspiraste, en la historia que ayudaste a escribir con tus decisiones invisibles. Capítulo 12. El renacimiento de la vida con claridad. La vida no espera. La vida avanza como un río imparable, y cada instante que pasa se convierte en pasado irrevocable. Puedes elegir ser arrastrado por la corriente, vivir disperso en medio del ruido, atrapado por distracciones que consumen tus días y tus años, o puedes elegir tomar el timón, levantar la mirada hacia el horizonte, decidir con claridad hacia dónde vas y remar con propósito aunque el viento y las olas se opongan. Ese es el dilema que define toda existencia humana: vivir como espectador o vivir como protagonista. El ruido del mundo te dirá que no tienes tiempo, que no eres suficiente, que ya es tarde, que no vale la pena intentarlo. Ese ruido se disfraza de lógica, de prudencia, de voces cercanas que te aconsejan rendirte. Pero la claridad te susurra otra cosa: que mientras respires, puedes transformar tu vida. Que mientras tengas un día más, puedes mejorar un 1%. Que mientras tengas un propósito, nada ni nadie podrá detenerte. El ruido confunde, la claridad despierta. Y el despertar es el inicio del renacimiento. La historia pertenece a los que supieron escuchar esa voz interior más fuerte que las voces externas. Lincoln, derrotado una y otra vez, eligió levantarse hasta cambiar el destino de una nación. Edison, ridiculizado por sus fracasos, eligió seguir intentando hasta encender la luz que iluminó al mundo. Disney, quebrado y rechazado, eligió creer en su visión hasta crear un reino de fantasía que inspira generaciones. Mandela, encerrado durante décadas, eligió sostener la esperanza hasta liberar a su pueblo. Ellos fueron humanos como tú, llenos de dudas, de caídas, de heridas, pero eligieron claridad sobre ruido, propósito sobre miedo, disciplina sobre pereza, acción sobre espera. Y esa elección, repetida cada día, los convirtió en gigantes. No necesitas cambiarlo todo en un instante. Solo necesitas empezar. Solo necesitas decidir, aquí y ahora, que no vas a regalar más tu atención a lo que no importa, que no vas a gastar tu energía en lo trivial, que no vas a dejar que el ruido sea más fuerte que tu propósito. Necesitas comprometerte con un 1% diario, con una mejora constante, con pasos pequeños que acumulados se vuelven una transformación inmensa. Esa es la clave que ha cambiado imperios, que ha transformado culturas, que ha elevado a personas comunes a lo extraordinario. La disciplina es dura, pero el arrepentimiento es más duro. El sacrificio pesa, pero la mediocridad pesa mucho más. La paciencia puede parecer interminable, pero la impaciencia destruye lo que podría haber sido. La resiliencia cansa, pero rendirse mata el espíritu. Y el impacto que dejas, el legado que construyes, siempre vale más que la comodidad pasajera que dejas atrás. Vivir con claridad significa vivir con coherencia. Que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces estén alineados en una sola dirección. Significa que cada decisión, desde las más pequeñas hasta las más grandes, refleje tu propósito. Significa que cada día se convierta en un ladrillo colocado en la construcción de tu visión.
Significa que tu vida, al final, sea una obra consciente y no un accidente caótico. El mundo no necesita más ruido, necesita más claridad. No necesita más gente dispersa, necesita más gente enfocada. No necesita más espectadores pasivos, necesita más protagonistas valientes. Y tú tienes la oportunidad de ser uno de ellos, de vivir una vida que inspire, que construya, que deje huella, que trascienda. Pregúntate ahora, sin miedo y sin evasivas, ¿qué vida estás construyendo con tus elecciones diarias? ¿Qué legado estás dejando en quienes te rodean? ¿Qué impacto tendrá tu existencia cuando tus días terminen? La respuesta no está en un futuro lejano, la respuesta está en lo que hagas hoy, en este instante, en la claridad que elijas. Levántate. Decide. Enfócate. Sé disciplinado. Sé agradecido. Sé adaptable. Sé resiliente. Aprende sin cesar. Actúa con valentía. Vive con propósito. Piensa en grande. Sacrifícate por lo que importa. Impacta a otros con tu ejemplo. Construye un legado que hable cuando ya no estés. Porque la vida es breve, pero la claridad puede convertirla en eterna. Porque tu cuerpo algún día se apagará, pero tu carácter y tu legado pueden seguir vivos en las generaciones que toques. Porque el ruido pasará, pero lo que decidas con claridad permanecerá. Este es tu momento. Este es tu renacimiento. Este es el comienzo de la vida que siempre supiste que podías vivir. Una vida con enfoque, con disciplina, con gratitud, con resiliencia, con propósito. Una vida donde cada día cuenta, donde cada mejora importa, donde cada acción deja huella. Una vida con claridad.